¿Qué es lo más perturbador que has presenciado alguna vez? Trabajo en salud mental y hago terapia intensiva a domicilio. Un cliente mío de 22 años acababa de mudarse de la casa de sus padres y tenía un estudio de una sola habitación. Hablamos esa mañana y confirmamos nuestra sesión, pero una vez que llegué a su casa, había una nota en la puerta que decía: mi nombre, por favor no entres. Estoy en el closet bajo una manta. Lo siento. Entré y abrí la puerta del closet y él se había llevado a otra vida bajo una manta. Entrar a la habitación del hospital para ver a mi madre en su lecho de enfermedad. Ella acababa de cumplir 54 años 2 semanas antes. Se veía como una sombra de lo que fue. Con la piel aún en su lugar, estaba tan impactado que apenas podía expresar algo. Tenía 18 años. Para dar contexto, estaba en mi primer año de universidad y estaba lejos. No estaba en casa para ver cuán rápido había cambiado su condición. Nadie, incluido mi propio padre, me había dicho lo seria que estaba la situación, cuando me dijeron que necesitaba regresar a casa para verla. Por favor, si tienes un dolor de estómago persistente sin explicación, ve a hacerte pruebas para detectar cualquier problema serio. Por favor, hazte chequeos regularmente. 2 años después, y el vacío que ella dejó sigue siendo tan enorme. Mi ex hiriéndome con un objeto cortante y luego asfixiándome, preguntándome por qué no debería acabar con mi existencia. Me pregunto qué lleva a una persona a ese tipo de maldad. Nunca olvidaré la oscuridad que sentí saliendo de ese chico y lo malvado que se veía. Fue una experiencia loca e intensa. Nunca había sentido un verdadero miedo en mi vida, hasta que yacía en el suelo en un charco literal de líquido rojo después de que él se fue, y todo era solo confusión. Mientras no había nada sangriento en esto, yo estaba en la misma habitación de hotel que mi papá, cuando tenía 23 años, cuando él partió por causas naturales. Me despertó en medio de la noche, haciendo ruidos extraños, que luego supe que eran respiraciones difíciles. Encendí la luz, y de inmediato noté que su color era azul. Llamé inmediatamente al 911, y le hice resucitación hasta que llegaron los paramédicos. Estábamos en un hotel a 8 horas de casa debido a un trabajo que él tenía que hacer. También alquiló una camioneta F-250 porque nuestro auto en ese momento era poco confiable. Yo también había tomado Ambien para ayudarme a dormir. Cuando pregunté a los paramédicos si podían llevarme con ellos al hospital, porque 1. Estoy en una zona desconocida. 2. Nunca he manejado algo más grande que un auto. 3. Había tomado mi Ambien. 4. Mi padre estaba evidentemente en sus últimos momentos. A pesar de todo eso, me dijeron que no. Básicamente, me gritaron que no en la cara. Tuve que conducir una enorme camioneta F-250 con la que no estaba familiarizado, solo para estar con mi papá en esos instantes finales. Estaba caminando a casa desde el trabajo una tarde, y unos pocos casas más abajo de la mía vi a mi suegra de pie en la calle actuando de manera extraña. Era un callejón sin salida. Su amiga muy cercana vivía más allá de nosotros, y estaba en la calle frente a su entrada de coches. Cuando me acerqué, ella me vio e hizo un gesto para que fuera hacia ella. Así que me acerqué, y ella estaba balbuceando y llorando, y luego señaló el auto de su amiga. Miré por la ventana, y su amiga estaba en el asiento del pasajero con todas las ventanas cerradas. Todo estaba cerrado, y era pleno verano. El auto estaba directamente bajo el sol. Abrí la puerta, y su amiga había partido a otra vida. Tuve que sacarla, lo cual fue difícil porque ya estaba rígida, y era un peso imposible de mover. La saqué sobre la entrada de coches, y le hice maniobras de resucitación. Eso fue otra cosa muy difícil de hacer, ya que en mi mente, ella era un alma en descanso, pero tenía que hacerlo. No podía simplemente quedarme sin hacer nada, ¿sabes? Así que hice maniobras de resucitación, hasta que llegaron los paramédicos. Ya era demasiado tarde. Su piel ni siquiera estaba húmeda de sudor, estaba seca y caliente, rígida. Y antes de eso, nunca había visto a alguien en esa situación en persona. Fue muy triste, pero tocarla fue. Todo lo que puedo describir sería incómodo. Temblé todo el tiempo, pero no podía simplemente quedarme ahí y no hacer nada sin intentar ayudarla. Debió haber estado ahí la mayor parte del día, porque nadie la había visto desde temprano esa mañana. El año que pasó entre el momento en que el ex mejor amigo de mi esposo fue arrestado por posesión de material inapropiado.
hasta su sentencia y el tiempo inmediato en prisión. Este tipo acaba de conseguir una casa, había sido un tío sustituto para los hijos de nuestro grupo de amigos y estaba casado con su amor de secundaria, quien justo comenzaba un nuevo trabajo como maestra de jardín de infantes en una escuela católica. Ella se enteró de que estaba embarazada el mismo día del arresto y casi tuvo una pérdida espontánea un par de veces debido al estrés. Resulta que él tenía discos duros, en plural, llenos de eso. Ella lo echó de inmediato después de pagar la fianza y soltar su noticia impactante, pero estaba aterrorizada de que se supiera, y con el estrés que todo esto le causó, el grupo de nosotros que éramos padres fue el primero en enterarse, y como sabíamos de la locura, hicimos nuestro mejor esfuerzo por protegerla y ayudar con el bebé manteniéndonos en silencio para que no pusiera en riesgo su trabajo, ya que ahora era una madre soltera. Durante todo ese año, este imbécil fingió que no estaba separado. Actuó como este padre abnegado con una esposa estresada, siempre en Discord, hablando sobre los videojuegos que estaba jugando. Mientras tanto, para protegerla a ella y su trabajo, tuvimos que sentarnos a ver cómo este tipo continuaba. El día de su sentencia, y con su ex entregándole los papeles del divorcio su bendición, mi esposo y yo informamos a todos nuestros amigos en común del colegio y de la universidad. Nos disculpamos por el secreto, pero afortunadamente todos se unieron a ella y entendieron por qué, y cortaron lazos con él. Y otra parte perturbadora de esto, él sigue intentando comunicarse con la gente para reparar puentes, envía mensajes verbalmente agresivos a su ex, finge ser un gran padre y que tiene una mala madre de su hijo, y no paga manutención a menos que sea su madre quien lo haga. La grúa se rompió con mi tío agricultor dentro. Hizo un voltereta a través de 12 metros en el aire y aterrizó sobre su trasero. Cadera fracturada, espalda dañada, brazo roto, traumatismo craneal, líquido rojo saliendo de su cara, sin respuesta, jadeando por aire. Estaba seguro de que estaba viendo partir mientras trataba de llamar al 911. El tipo logró una recuperación del 95% a los 75 años. Solo tiene una ligera cojera. La mirada en los ojos de mi hermano de crianza justo antes de que su hija bebé, quien estaba en un profundo sueño, fuera llevada a cirugía para un trasplante de hígado. Ya había sido un largo camino lleno de sufrimiento, y era bastante probable que la perdiéramos. Él lo mantenía todo dentro por el bien de su increíble esposa, a quien también adoro, pero me miró directamente a los ojos, y me dejó ver su desesperación profunda. Ahora tiene 15 años y está increíble, pero nunca olvidaré su dolor. A un nivel muy personal, mi abuela era una persona complicada. Yo era su blanco favorito para satisfacer sus impulsos abusivos. Cuando tenía 8 años, mi hermano me compró un pollito de Pascua con su propio dinero. Amaba ese suave pollito amarillo. Vivíamos en una granja, y nunca había tenido un gallo como mascota. La avicultura en nuestra granja se criaba y se destinaba para la alimentación. Se recogían los huevos de las gallinas ponedoras. Más tarde, las que no ponían, y los gallos eran enviados a otra vida para la alimentación humana. Chippy no formaba parte del lote de aves. Disfrutaba su vida como mi gallo de compañía. Lo ayudaba a excavar gusanos. Le enseñé a sentarse en mi columpio mientras le daba suaves empujones. Él y yo éramos compañeros constantes. Pronto creció hasta convertirse en una hermosa ave con plumas blancas y una cresta y barbilla rojas brillantes. Simplemente tenía que llamar su nombre, y él dejaba su percha en su gallinero personal para unirse a mí en un paseo por el corral. Mi prima Rhonda y yo estábamos jugando con Chippy y dándole granos de maíz. La abuela me llamó para que llevara a Chippy a donde ella estaba junto al viejo tocón de roble. Me sentí recelosa. Rhonda era demasiado confiada. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana presentó un hacha. Me quitó a Chippy de los brazos y procedió a hacerle lo peor. Él se agitó. Rhonda intentó atraparlo sin darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de suceder. Estaba cubierta de salpicaduras. La cabeza de Chippy reposaba cerca del tocón. Me acerqué y la tosé. Rhonda gritaba. Yo no tenía lágrimas. Chippy fue desafortunadamente preparado para lo que vendría. Le quitaron las entrañas, le plumas y lo desmembraron. Sus restos fueron alimentados a los cerdos. Luego, Chippy fue cocinado y servido. Sabía que tenía que comer lo que me dieron. Eso me hizo sentir físicamente mal. Sabía que era mejor no vomitar, porque eso también hubiera sido recogido y servido para mí. Algunas personas no saben exactamente por qué están mentalmente enfermas. Otras no tienen tanta suerte. En mayo pasado,
2024, me encontré con un trágico caso de atropello y fuga mientras paseaba a mi perro cerca de nuestro departamento en Seattle. Dos hombres acababan de llegar también. El joven, que solo tenía 35 años, tropezó mientras regresaba a casa con su perro y cayó en la calle, solo para ser impactado por un auto que simplemente siguió su camino. He trabajado en el sector salud durante 25 años y he visto partir a muchas personas, por sobredosis, etc. Esto fue tan traumático que tuve que llamar al 911 porque no podía calmarme. También estuve caminando durante una semana, con fotos del mercado del que él acababa de salir, hasta finalmente encontrar en qué edificio de apartamentos vivía. Falleció a unos 15 metros de la entrada de su departamento. Aún pienso en él todos los días, especialmente porque puedo ver su antiguo edificio desde las ventanas de mi departamento. He dejado flores varias veces y me detengo a hablarle cada vez que paseo a mi perro por ahí. La persona responsable nunca ha sido encontrada. La piel de mi mamá simplemente no estaba respondiendo. Ella estaba en sus últimos 3 días, enfrentando la batalla contra el cáncer. Sus órganos estaban cediendo. La piel es un órgano. Su piel se abría de manera inesperada y se manchaba. No creo que sintiera nada, afortunadamente. Pero eso nos impactó mucho a mi hermano y a mí. Recordé haber escuchado sobre pacientes con SIDA cuya piel se descomponía, y nunca entendí por qué hasta que mi mamá estaba en sus últimos momentos. Necrosis de tejidos en los dedos y pies de mi mamá cuando estaba en choque séptico en la unidad de cuidados intensivos, y luego ver cómo tomaba su último aliento, incapaz de sostener su mano, porque sus dedos estaban blandos y oscurecidos. La otra fue cuando trabajé en una veterinaria. Un perro incontinente e inmóvil fue dejado afuera en el verano durante días. Los dueños finalmente lo trajeron cuando dejó de comer. Rápidamente nos dimos cuenta de que había estado orinando y defecando donde yacía, sin moverse, durante días. Sugerimos la eutanasia, ya que el perro era mayor, no podía caminar, era ciego, no podía comer, y estaba sufriendo. Los dueños se negaron, así que nos pusimos a trabajar para limpiarlo, antes de iniciar la administración de fluidos intravenosos. Este pobre perro estaba cubierto de insectos. Tuvimos que afeitarle la parte trasera de su cuerpo, y había huecos y túneles de donde caían los insectos y se derramaban sobre el suelo. Nos tomó 3 horas y 4 personas limpiarlo. Su parte trasera tenía más huecos que piel intacta. A la mañana siguiente, los dueños decidieron que era mejor que descansara. Lo descuidaron y lo dejaron en un estado para volverse infestado de insectos, y luego lo hicieron sufrir aún más mientras lo limpiábamos. Cuando tenía aproximadamente 8 años, regresábamos a casa de un viaje familiar de campamento, y decidimos detenernos en un pequeño parque para un almuerzo rápido. Este lugar está al lado de una curva en un río, y es un sitio conocido por las personas que disfrutan del clavado desde acantilados. Mientras estábamos almorzando, un gran grupo de personas llegó desde río arriba en flotadores, y tubos todos amarrados juntos con hieleras y paraguas. Era obvio que habían estado festejando durante algunas horas en ese momento, y estaban bastante eufóricos. Supongo que uno de los chicos decidió lanzarse del acantilado con algunos de los demás, a pesar de estar completamente en estado de inconsciencia y apenas pudiendo llegar al lugar de salto. Supongo que no sabían, como nosotros los locales, que había sido un año muy seco y que el río estaba especialmente bajo en ese momento, ni siquiera cerca de ser lo suficientemente profundo para clavados. Algunas de estas cosas las descubrí años después cuando le pregunté a mi papá qué había pasado. Uno de los chicos eufóricos hizo una bomba y estuvo bien, pero el otro no salió para nada. La fiesta comenzó a ponerse nerviosa, y finalmente algunas de las personas sobrias decidieron saltar y recuperar al pobre chico, pero debió haberse encontrado en problemas en cuanto tocó el agua. Nunca olvidaré la escena cuando los fiesteros eufóricos comenzaron a gritar y a interponerse en el camino de la reanimación cardiopulmonar, además de llorar y gritar. Algunos de ellos se estaban enojando mucho con su amigo y gritaban: «¡Respira, Shane! Simple y literalmente respira». A pesar de todos los esfuerzos, Shane nunca volvió a respirar. Lo más extraño de todo fue ver a todos subirse nuevamente a sus tubos y colchones de aire y comenzar a festejar y poner música otra vez para poder terminar su flotada. Mi vecino se fue a otra vida. Su esposa no tenía seguro de inquilinos, y vivimos en un parque de casas móviles, así que somos bastante pobres. Mi esposo y yo no podíamos soportar la idea de que uno de nosotros tuviera que enfrentar el desastre y los restos de lo ocurrido en las paredes, y el piso después de algo tan horrible, si nos hubiera pasado a nosotros. Así que lo hicimos por ella.
Mi esposo limpió la pared detrás de su cabeza mientras dormía durante 3 meses. Trabajo en la sala de emergencias. Ambulancia entra con un niño de 2 años, realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Todos se ponen a trabajar. Yo asumo la RCP. El niño está azul. Frío. Sin pulso cada vez que paramos para chequear. Continuamos aproximadamente 20 minutos. Los 20 minutos más largos de mi vida. Antes de que el doctor declarara oficialmente la hora del desenlace, los padres querían entrar y despedirse. Mientras asumo y comienzo mi cuarta rotación, siendo quien realiza las compresiones torácicas, los padres entran, parándose directamente a mi lado y hablando con el niño. Nunca olvidaré a la mamá cantando, «Tú eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol», mientras siento este esternón comprimido chocar bajo mi palma. Eso fue hace 7 años, y todavía se cruza en mi mente casi todos los días. Vi un coche estallar en llamas. Un conductor ebrio chocó por detrás a un coche que estaba en el arcén de la carretera, debajo de un paso elevado. Me detuve, los tipos gritando, «¡No, no, no!», mientras otro hombre grababa. La parte trasera del coche estaba envuelta en llamas. Yo y otro tipo intentamos abrirlo para sacar a una mujer mayor. Pero el fuego era demasiado intenso. El sello de la puerta me quemaba la piel de los dedos. Finalmente, llegaron los bomberos y la policía, junto con el servicio de emergencias médicas. Finalmente, escuchamos gritos sobre nosotros, algunos transeúntes en el paso elevado. «¡Allí! ¡Hay 2 más allá!». Miramos y buscamos en la hierba alta, y efectivamente, había un hombre mayor y una niña. El servicio de emergencias estaba conmigo. El hombre mayor estaba sin signos vitales, y la niña estaba en un estado crítico con pulso. Me puse unos guantes, coloqué un collar cervical, y realicé una tracción mandibular. Agarré una tabla de inmovilización, y la subí a la ambulancia. Comenzamos a administrar oxígeno, y a preparar la medicación, y partimos. Ella falleció más tarde. La niña se quedó sin gasolina, y llamó a sus padres. Ellos estaban llenando su coche con una garra de gasolina cuando el conductor ebrio chocó, llevándolos a los 3, uno de ellos, posiblemente en un sufrimiento horrible, madre, padre e hija, con su hijo en casa, ahora huérfano. Un padre británico estaba de vacaciones con su familia en Koh Samui, su esposa y 2 hijos. Él y su esposa iban en su propia moto, cada uno con un niño. El padre pasó normalmente por una rotonda, pero la moto resbaló al salir, y él se deslizó justo debajo de la enorme llanta de un camión, y su cabeza sufrió un impacto. No llevaba casco, pero el niño sí. Había tanto líquido rojo. Nunca olvidaré el llanto de la esposa, y a los niños en estado de sorpresa. No sé si esto es lo más perturbador, pero es lo primero que se me vino a la mente. Cuando era un niño pequeño, vi un par de aviones tocarse las alas y sufrir un accidente en el lago Ontario. He configurado el enlace para comenzar donde los aviones hacen contacto entre sí. Este fue el incidente de los Snowbirds en la Exposición Nacional Canadiense de Toronto, el 3 de septiembre de 1989. Piénsalo como una enorme feria estatal que termina con un espectáculo aéreo durante todo el fin de semana, y los Snowbirds son el equipo de acrobacias aéreas de Canadá, similar a los Blue Angels de la Armada de Estados Unidos. De todos modos, yo solo era un niño pequeño en mi columpio en el patio trasero. No puedo jurar que vi las puntas de las alas tocarse. Lo recuerdo, pero la memoria hace trucos extraños. Estoy 100% seguro de que vi un avión incendiándose y a un piloto salir disparado mientras su aeronave se precipitaba al agua. Corrí a la casa para contarle a mi madre lo que había visto, y ella pensó que era solo una de esas cosas que un niño imaginativo sueña, hasta que lo vio en las noticias esa noche. Estoy seguro de que he visto cosas peores en mi vida, pero ver estrellarse a 2 aviones, donde un piloto claramente salió y el otro no, básicamente ver cómo alguien se va a otra vida frente a mí siendo un niño pequeño, es un gran impacto. Recientemente, mi gato de 15 años se fue a otra vida en mis brazos. Entró en shock, temblaba, se ponía rígido, tal vez tuvo una reacción intensa. Partió justo frente a mí mientras yo gritaba y lloraba. La amaba tanto. El problema fue detectado demasiado tarde para recibir tratamiento, y ella era tan mayor que se deterioró rápidamente. Todo fue difícil de presenciar, y parecía tan doloroso. El peor día de mi vida, honestamente. Sucedió hace 2 meses, y todavía lloro al pensar en ella y en todo lo ocurrido. Accidente automovilístico en una nueva intersección de la carretera de 4 vías de mi ciudad natal.
Intentaron girar a la derecha al salir de la intersección, pero había una colina ciega y una intersección recién construida, en un tramo de carretera bastante vacío. Una SUV de tamaño mediano, tal vez una Dodge Durango. Fueron afectados por una de esas SUVs grandes de finales de los años 90, como una Ford Excursion o algo así. El conductor de la gran SUV perdió la vida. La SUV pequeña tenía una familia adentro. La madre falleció al instante, colgando medio fuera de la ventana cuando el automóvil dejó de girar. Luego, dos cosas sucedieron tan rápido que fue difícil procesarlo. Un pastor alemán salió por la ventana de la SUV pequeña y una niña, tal vez de unos 8 años, abrió la puerta para seguir al perro. Estoy seguro de que solo vio al perro salir y no vio qué le sucedió a su madre. Ambos corrieron hacia la carretera. De todos modos, un camión los impactó y el perro no sobrevivió. Y una SUV también impactó a la niña, quien no tuvo suerte. Aterrizaron los helicópteros de rescate en la carretera y, debido a cómo se cerró todo, simplemente nos quedamos allí mirándolo. Esto fue en 2005, y aún lo pienso cada vez que paso por allí. Ahora, hay un límite de velocidad reducido con señales de advertencia. Hasta el día de hoy, nunca he salido de esa intersección para girar a la derecha. La verdad es que esa intersección no debería haberse construido allí. Ver a Guay, en consecuencia, escuchar a Bia, mi amigo, perder el control de un automóvil y chocar contra un grupo de 5 de mis otros amigos. Ver a uno de ellos volar por los aires y caer de cara sobre el terreno. Otro que se aferró al capó del auto hasta que se detuvo. Y los otros 3 volar de lado, con sus cuerpos deslizándose sobre el terreno. Escuchar un automóvil chocar contra un ser humano no es un sonido que se olvide jamás. Todos sobrevivieron, pero aún puedo escuchar y oler las secuelas de esa situación impactante en mi cabeza, 25 años después. Estaba saliendo de una fiesta de cumpleaños y uno de los invitados estaba muy ebrio y fue impactado por un coche. No vi el accidente en sí, solo las consecuencias. La parte delantera del coche tenía claramente la forma de una persona y la ventana estaba completamente estrellada. Recuerdo haber visto una pluma rota, pedazos de cabello en el borde de la acera y salpicaduras de un líquido rojo. Entonces, mi estúpido yo de 9 años decidió abrirse camino entre la gente que se había reunido para ayudar, con el fin de ver qué estaba pasando. Nunca olvidaré la pierna y el brazo torcidos de una manera imposible, el chorro de líquido rojo, un hombre adulto llorando mientras estaba de rodillas y sostenía su cabeza erguida, tratando de mantener su cerebro dentro, donde debería estar. El camino de regreso a casa fue totalmente silencioso. Nunca he sido religioso en mi vida, pero recuerdo haber orado para que él estuviera bien.